Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra, hermanos? Amorfa, en caos. ¿Y qué era lo que predominaba? Las tinieblas, ¿cierto? Dice aquí, en el versículo número 2 dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí muchos he escuchado predicar que los abismos es Satanás, No, señor, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene nada que ver con eso. Nada, pero nada es nada. ¿Sí? Porque nadie podía impedir a Dios hacer lo que él tenía que hacer. Punto. Eran 6 días y 6 días. Hermanos, escúchenlo bien, nunca se les olvide, porque también he escuchado que del primer día al segundo día pasaron como 30 años. Mentiras, eso es una herejía, no es cierto. Cada día en ese tiempo eran de 24 horas como lo son hoy, hermanos. Eran de 24 horas. Y año era un año. No como dicen aquí, que muchos escuchan y dicen que pasaron 40 años desde el primer día al segundo día. Mentiras, hermanos. Aquí los días eran de 24 días. De 24 horas, hermanos. ¿Cómo? Eran de 24 horas. Eso es. Entonces dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas, hermanos. En los primeros 3 días Dios formó lo que Él quería. Dios formó lo que Él quería en los primeros 3 días, porque Él lo quiso así. Porque para Él eso era ¿qué? Importante. Y como dice en el mismo versículo, estaba desordenada, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? ¿Y quién se estaba moviendo? El Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios fue el que vino a traer ¿qué? Orden. El Espíritu de Dios fue el que vino a separar la luz de las ¿qué? De las tinieblas. Claro, separó la luz, iglesia. Mire, la luz, si brilla la luz del Evangelio en tu vida y en mi vida, iglesia, usted no tendrá problemas al caminar. Amén, gracias por ese amén. Porque, hermanos, ¿por qué hay problemas al caminar? ¿Por qué hay conflictos entre familias, hermanos? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas, hermanos. Usted y yo somos luz, iglesia. Usted y yo somos luz, creados a imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos. Vamos a 2 de Corintios. Dios dividió la luz de las tinieblas. 2 de Corintios capítulo 6. Dios dividió la luz de las tinieblas. Dios dividió la luz de las tinieblas. Dios dividió la luz de las tinieblas. Amén, hermanos. Iglesia, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. ¿Qué dice, mis hermanos preciosos? Versículo: no unáis, iglesia, no os unáis en yugo desigual, iglesia. Usted no se vaya a dejar creer. No se vaya a dejar creer. Tranquilo, que yo también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tienen comunión. Por eso el Espíritu de Dios separó la luz ¿de qué? De las tinieblas, hermano. El Espíritu Santo, iglesia, te separa a ti del mundo. Y si tú no te has separado del mundo, iglesia, no tienes al Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu de Dios te separa del mundo. Ya el Espíritu de Dios no quiere que tú seas amigo del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, iglesia. Amén. Versículo número 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Se imaginan ustedes, hermanos preciosos? Imagínense usted, Satanás sentado con el Señor Jesucristo echando cuentos. No tienen comunión. No se pueden sentar nunca. ¿Sabe por qué?
Porque Satanás está vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos sentados con los del mundo? Con los escarnecedores, caminando el camino de pecadores, iglesia. Si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, tenemos que mantenernos, ¿qué? Firmes, iglesia. Firmes en Él. Versículo 16, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Y el pueblo de Dios dice: ¿quién habita con nosotros? ¿Quién anda con nosotros? Iglesia, pero qué dolor, qué tristeza. Por eso le digo, iglesia, seguir al Señor Jesucristo es fácil cuando somos guiados y estamos llenos por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Porque para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios, iglesia. Ojo con esa mentira que el dardo le ha metido, que es difícil ayunar, que es difícil congregarse, que es difícil. Ojo, iglesia, eso no es de Dios. Eso no es difícil. Versículo 17 dice: por lo cual salid. ¿Qué dice la Biblia? Salid del medio de quién, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros que me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Un hombre espiritual que reproduce. ¿Cómo? Un hombre espiritual que produce. Espiritual, hombres espirituales. Y un hombre carnal que produce. Por eso es que si usted y yo somos espirituales, por eso dice: no andéis. No satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere una chuleta con papa salada, ¿cierto? Pero el colesterol y la hipertensión, ¿qué le va a pasar? Si tú sufres de hipertensión, ¿qué le va a pasar? Si los triglicéridos están altos, ¿qué le va a pasar con la chuletica de cerdo? Entonces, eso es lo que quiere, esta carne quiere es eso. Aleluya. ¿Qué dice? Volvamos a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, hermanos preciosos. 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, ¿qué dice? Y quedó Dios al hombre sobre la tierra y le dio compartiendo Versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastren sobre la tierra. ¿Qué le dio Dios al hombre? Todo el señorío, todo sobre la tierra, hermanos. Hasta ese momento, ¿no? Hasta que Eva escuchó la voz de la serpiente. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le dijo: Moisés y Aarón, ustedes nos trajeron aquí para morirnos de hambre, ustedes nos trajeron, nos sacaron de Egipto, mejor nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, porque allá había comida, porque allá había trago, porque allá había a dónde dormir, allá sí. ¿Dónde estaba el corazón de Israel? En Egipto todavía. ¿Dónde está el corazón de muchos cristianos? En Egipto.
Dicen ustedes, pero el pastor, ¿por qué repite lo mismo? Hermanos, porque es que, si hermanos nos toca, o estamos o no estamos, hermanos. Es que eso de estar, ay, es que no a mí me gusta la otra iglesia porque es que allá casi nombran nada de eso. Pues claro, que es que esa no es iglesia. En la iglesia el Señor se nombra en la palabra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso el Señor separó la luz de las tinieblas, porque nanay. Ya nosotros. Sí. Iglesia preciosa, amada por el Señor. ¿Qué personalidad Dios le dio al hombre? Mente, voluntad, emociones y libertad. Eso fue cuando Dios creó al hombre, le dio mente. Cuando Dios creó al hombre, le dio una voluntad. Cuando Dios creó al hombre, le dio emociones. Y también le dio, ¿qué? Libertad. Amén, hermanos. Amén. Le dijo, mire, hoy que le dice el Señor a la iglesia: ojo, hermanos, apartaos, vuélvanse de los malos caminos, no pequéis más, no practiques el pecado, dice el Señor. Dice, uy, no, es que en esa iglesia esos se la montan aún. Sí, ese pastor se la monta. No, hermano, no es que se la monte, es que Dios dice que no practiquemos el pecado. No practicar el pecado, ¿qué es, hermano? ¿Sí? Seguir es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Qué dice Efesios 4:24? Aquí ya, Efesios 4. ¿Qué dice? Y vestidos del nuevo hombre. Dile a que tienes a tu lado. ¿Sí? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad, hermano. Ese viejo hombre era el primer Adán. Y ese nuevo hombre, vestido de ese nuevo hombre, que es el postrer, ¿qué? Adán, mis hermanos. ¿Qué dice? Síguenos. Colosenses 3:10. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Aquí está una versión y aquí hay otra. ¿Qué dice? Todos, iglesia. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno. ¿Qué dice la otra versión? ¿Qué dice? Qué linda esta versión. Dice: vístanse con la nueva naturaleza. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que ¿qué? Que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza tiene. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Amén. Gloria a Dios, hermano. La Biblia enseña. Por eso dice aquí: vístanse con la nueva naturaleza, hermanos. Y hay unos que andan con una manga vieja y con una manga nueva. Imagínense. Mira lo que dice: y se renovarán a medida que aprendan a conocer a quién, a su creador. Dice: y se parezcan más a quién, a él. Pablo, ¿a quién se parecía? Tuvo ¿qué? La autoridad y el poder de decir, ¿sí? ¿Qué dijo él? Parezcanse a mí, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Se acuerdan, hermanitos? A ver, Espíritu Santo. ¿Sí? Dijo el Señor: sean santos como yo soy santo. ¿Sí? Pablo dijo: síganme a mí, imítenme a mí, así como yo he imitado al Señor Jesucristo. Es que Pablo lo podía decir, Juan lo podía decir, Pedro lo podía decir, hermanos. Y usted y yo lo podemos decir, pero como dice aquí, renovados a medida que aprendan a conocer a quién, a su creador, hermano. Es que si no conocemos a Dios, ¿a quién imitamos? Estamos imitando al pastor. Como el pastor hace, así hacen. La guerra espiritual. Muera, ahora, vale, sale, fuera. Hay otros que cogen el canasto costal. Ahora, no, hermanos. Están imitándose a los hombres. No me imiten a mí, imiten al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo lo imitamos? Cuando lo conocemos a Él.
Entonces cuando conocemos al Creador, entonces vamos a hacer paz. ¿Nos vamos a parecer a quién? A Él. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿de qué habló el Señor Jesucristo? ¿De sus negocios? ¿De la carpintería que tenía? ¿De qué hablaba Él? Del Padre. ¿Juan de quién hablaba? Pedro, ¿de quién predicó? ¿Quién predicó? Pedro, ¿qué predicaban cuando fue el tiempo de Pentecostés? ¿Ellos de qué hablaban? Y ahora si uno habla toda hora de Jesucristo, ¿qué le dicen? Si su merced los pasa hablando de la palabra de Dios, ¿qué le dicen? Que estáis loca. Por eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo no hablemos de Cristo. Y hay que hablar las 24 horas del día, porque eso se llama el temor de Dios, hermanos. Aleluya, hermanos. Hay que hablar, hay que vivir. Por eso dicen muchos, oyen, creen, pero no obedecen. O sea, no ha creído. El que oye y cree, obedece, hermano. El que oye y cree, obedece. El que oye y cree, obedece la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué lugar le dio Dios al hombre? Escúchelo bien. El lugar de dominio sobre la tierra, la más alta posición en la creación. Esto explica por qué Satanás atacó al hombre. Como vio que no pudo ser igual a Dios, como vio que no pudo, entonces ¿qué dijo? Al más alto rango que Dios creó, que fue al hombre, a ese voy a atacarlo. ¿Y qué hizo? ¿Lo logró? Lo logró. Claro. ¿Qué hizo con Eva? Le habló cosas bonitas. Ay. ¿Qué hizo Satanás? ¿Tomó el lugar de Dios en el hombre? ¿Y lo logró? Sí, lo logró, mis hermanos preciosos. Y lo consiguió. Y el hombre perdió su dominio a causa del pecado. ¿Qué le pasa a muchos cristianos de hoy? Pierden su comunión, pierden la bendición de Dios a causa de su pecado, mis hermanos. Eso de que le digan a usted, repita la oración de fe, y eso que le digan, no, hermana, tranquila que usted ya... No, tenga cuidado, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Crea, ojo, tengamos mucho cuidado, iglesia, de dejarnos caer de esas falsas doctrinas. ¿Qué dice el Salmo número 8, 1, 2? ¿Qué dicen, mis hermanos? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo. ¿Y al qué? Y al vengativo, hermanos. Iglesia, usted no se asuste por los enemigos que se levanten, porque usted es buen cristiano, porque usted es un buen testimonio. No se preocupe, Dios se encarga de ellos. Encarguémonos realmente, mostremos realmente a la humanidad que nosotros somos hijos de luz, que nosotros creemos a un Dios, al Creador que hizo los cielos y la tierra, amados hermanos. Vivamos en Él, en esa perfección que Él nos ha dado, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué dice Hebreos 2? Hebreos 2. Versículo 8. Perdón, versículo 5, mis hermanos. Hebreos 2, versículo número 5. Porque no sujetó, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre, Dios lo hizo un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. ¿Qué más le dice? Ajá. Muy bien. Muy bien. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya, hermanos. Él padeció por ti y por mí, hermanos. Eso de que la carne es débil, hermano, tenga cuidado con eso. Eso no tiene nada que ver con lo que no hemos nacido de nuevo. Cuando dice que la carne es débil, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a otra cosa en ese momento específicamente. El apóstol Juan dice: abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿qué hacen la mayoría de los cristianos? Dice que todo el que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Y la mayoría de los cristianos, ¿qué hacen el lunes? ¿Mienten? El martes, ¿mienten? El jueves, ¿mienten? ¿Eso qué se llama? Pecado. ¿Practicar qué? ¿Practicar qué? El pecado, hermano. ¿Y para eso hay abogado? No, hermanos. Dice que todo el que practica el pecado, hermano. Entonces se volvió una práctica. Ahora no, como tengo abogado con el Padre, el cliché. Pero no se está viviendo la vida de santidad que el Señor quiere con nosotros, amados hermanos. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 5. Este dominio que tenía Satanás, iglesia, mire lo que dice Romanos 5, 1 al 5. El dominio que tenía Satanás, versículo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese dominio que tenía Satanás, los que creemos en Cristo, los que obedecemos su palabra, ya no lo tiene sobre nosotros. Ya Satanás no tiene sobre nosotros ese dominio. Dice en el versículo 2: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. 5.3, Romanos 5.3. Y no solo esto, ¿qué dice? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? O sea, si usted y yo estamos atribulados, ¿qué pasa? ¿Qué debe haber en nosotros? Paciencia. ¿Y la paciencia qué trae? ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza, iglesia. Dios no va a permitir de que tú y yo seamos ¿qué? Avergonzados, hermanos. Versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado, mis hermanos. Aleluya. Dios tenía dominio sobre los peces. Amén. Mire lo que dice Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, aquí fue cuando el discípulo le pregunta que si tenemos que dar impuesto. Y dice: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un ¿qué? Un estapero. ¿Qué es eso? Moneda. Una moneda. ¿Qué dice ahí? Correspondiente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Dios a quién usó? ¿A un pez? A un animal, mis hermanos. ¿Qué dice? ¿Las aves le obedecen al Señor? Amén. ¿Qué dice Mateo 24, 26, 74, 75? Mateo 26, 74, 75. ¿Qué dice? Entonces él comenzó a maldecir. ¿Quién comenzó a maldecir? Pedro. ¿Cierto? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó ¿quién? El gallo. ¿Y el gallo por qué cantó? ¿Porque quiso? No, porque Dios le dijo: canta, gallito, para que Pedrito se acuerda de la embarradita que me cometió. ¿Sí? ¿Qué dice después? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró como amargamente, hermano. ¿Le pasa a los cristianos de hoy? ¿Salen y lloran amargamente cuando la embarran? Aleluya, mis hermanos. El juicio, el inicio del hombre, ¿cómo era? Vegetariano, ¿cierto? Comer, la comida del hombre era ¿qué? Vegetales.
Pero esto se cambió en Génesis 9:3-4. Mire lo que dice Génesis 9:3-4. Cambiamos. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado, ¿qué? Todo. ¿Qué significa será para mantenimiento? ¿Será para qué? Para comer. Pero dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero eso era para el pueblo judío. Ahorita las leyes ya son otras, porque el Señor Jesucristo mismo las estableció, ¿cierto? Hay personas, hay denominaciones que les imponen que no coman cerdo, pero el pastor y su familia se comen una marrana completa, ¿sí? Hay otros que les imponen cosas que la Biblia no nos ha enseñado, que no nos dice. El Señor le dio a restricciones dietéticas en Levíticos 11, ustedes para que en la casita lean Levíticos 11, para que vean las restricciones que Dios y las restricciones dietéticas que Dios le dio al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Pero no hay tales restricciones hoy. Marcos 7, 17 al 23, ¿qué dice? Marcos 7, 17 al 23. ¿Dónde es que queda Marcos? Marcos 7, 17 al 23. ¿Qué dice Marcos 7? 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede ¿qué? Todo lo que entra de fuera del hombre no le puede ¿qué? Contaminar. Y él les dijo, también porque versículo 19, ¿qué dice? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos ¿qué? Todos los alimentos. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? ¿Sí están ahí? Amén. Bueno, versículo 20, ¿qué dice? Pero decía que lo del hombre, que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen, ¿qué salen? Los malos. ¿Qué más es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Pero sí, ay no, yo no quiero comer porque la Biblia dice que no comamos cerdo. La Biblia dice no, lo dice usted, porque el Señor dice ahí, todos los alimentos. ¿No está claro? Pues por eso. Pero eso sí, lo que sale del corazón, ¿qué sale? Fornicación, adulterio, laxivia, soberbia, orgullo, vanagloria, mentira. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4, 1 al 5? Y terminamos, hermano. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. ¿Dónde queda Primera de Timoteo, hermano? 4, 1 al 5. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Hay unos que le dicen, hermano, le prohíben casarse. No, usted no se case porque está en yugo de Dios. Otros le dicen, no, hermano, tranquilo, digo, usted está en pecado. ¿Cuántos llevan viviendo? 30 años, pero en unión libre, pero están en pecado, cásense. ¿De dónde te inventan tantas mentiras? La Biblia dice, cásense. Si llevan 30 años, ¿están en unión libre?
¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Cómo están ya? Casados, hermanos, y asisten a la iglesia, son obedientes, cumplen lo que el Señor dice. ¿Qué son ellos? ¿Están en pecado? Entonces, ¿por qué los juzgan? ¿Por qué dicen que están en pecado? ¿De dónde sacan eso? Y los que están casados, los que ellos se han casado, andan en fornicación, son mentirosos, tramposos, pero ellos sí están bien. Pero aquellos que andan, que unión libre, la unión libre, eso se lo inventó el hombre. Si una pareja decide, yo le presento, me voy yo con mi esposa, le presento a mi mamá y mi mamá dice, bueno, mijo, yo lo bendigo, y se va pues de la mamita, me voy de la mamita y dice, bueno, mijo, yo los bendigo. Listo, hermanos, ya estamos ante los ojos de ¿quién? De Dios. Recibimos la bendición más grande sobre la tierra. La bendición más grande sobre la tierra no es del pastor, hermanos, es de nuestros padres. Es el quinto mandamiento con promesa. Yo sé que muchos me van a escuchar y me van a decir, me van a escogotar, hermano. Es que hay muchos, le ponen cargas a la gente que ellos mismos no llevan, ¿cierto? Pero los hijos de ellos sí con 2 y 3 mujeres, y ellos sí, pero usted, hablan de no pecado. Pues no, hermano. Ojo con eso, iglesia. Aquí dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó que es bueno y nada es de desecharse, nada, iglesia, nada es de desecharse, dice la Biblia, porque todo lo que Dios creó que, ¿sí o no? ¿Qué tal el chivo? Chivito asadito, ¿qué tal? Mire, la hermana Luz Marina hace. Pero gloria a Dios, hermano. Oh no, hermanito. Sí, yo no sé de dónde le ponen tanta cosa, hermano. Sí. ¿La petitoria? No, esa sí no me gusta, hermano. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado, iglesia. Tenemos que conocer a Dios. Si no lo conocemos, por eso es que todo lo que dice el engañador, por eso dice en el versículo número 2, versículo 2 dice, no, perdón, en el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. El apóstol Pedro le dice a esos engañadores que tienen doctrina de ¿qué? De demonios. Eso sí. Pero traer harto billetico, eso sí no es, eso es una doctrina de demonio, hermano. Es una doctrina eso de que traer, de que pacte, de que siembre, de que ponga y que lleve. ¿Cómo le parece, hermano? Usted trabajando todo un mes, una quincenita, traiga su diezmo y su ofrenda y ya, hermano. Pero que el pacto, que el contrapacto, que el triple pacto, que todo eso, hermano. No, hermanitos. Iglesia, mire lo que dice el Señor. Son doctrinas de ¿qué? De demonios, son engañadores. Aleluya. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 3, 6? Por eso es que esa gente cae en esa doctrina. 2 Corintios 4, 3 al 6. Cuando estemos ahí decimos un buen amén. Amén. 4:3. ¿Qué dice el versículo 3, amados hermanos? Pero si vuestro evangelio está Segunda de Corintios. Ajá. Correcto. En los cuales ¿El Dios está en mayúscula o minúscula? En minúscula. ¿El Dios de qué? De este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que cuando le habla la palabra de Dios se aburren, no les gusta, porque el príncipe de este mundo les tiene la mente ¿qué? Entenebrecida, hermanos. Versículo 5, ¿qué dice, iglesia? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y qué hacen muchos cuando piden pactos y siembras y todo eso? Se están predicando a ellos mismos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de ¿quién? De Jesús. Versículo 6 todos.
Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en la paz de qué? De Jesucristo, iglesia. Iglesia, la luz del Evangelio debe resplandecer en nosotros, hermanos. No creamos a doctrina de demonios, hermanos. Creamos en lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces cometemos el error de que la esposa es así, o el esposo es así, o el hijo es así, y la hermanita que se congrega por allá en una secta dice: ay no, mire, a una hermana le funcionó en la iglesia, mire, métale un frasco de aceite y métale 3 hojas de ruda debajo de la cama y verá que eso se chupa los espíritus inmundos. Y van y hacen esas cosas, hermano. Hermano, pero ¿por qué hacen eso, hermano? ¿Pero por qué hacen eso? Porque no conocen. Ay, iglesia, aleluya. El hombre se creó como perfecto, pero lo arruinó ¿qué? El pecado. Nace pecador, desordenado y vacío. Su vida no tiene propósito, está vacía y oscura. Así está el hombre sin Cristo. Por eso, ¿qué diferencia entre el burro y uno sin Cristo? Que ambos son ¿qué? Creación de Dios. ¿El burro puede ser hijo de Dios? No, señor. No, el hombre sí, pero el hombre, para ser hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? Creer, oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra de Dios. ¿Poner a qué? Por obra, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Jonás 2:9? ¿De dónde proviene nuestra salvación, hermanos? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Yahvé, de Jireh, del que hizo los cielos y la tierra, de yo soy el que soy, dice el Señor, de Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Salmo 130? El Espíritu usa la palabra de Dios para traerlos a nosotros. Mira lo que dice el Salmo 130. ¿Qué dice? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender ¿a quién? A los simples. Otra versión, ¿qué dice? Hermano, yo le hago levanten la mano a los que estamos aprendiendo hoy. ¿Sí ven? La sencillez de la palabra. Usted no necesita más. Escuchemos la voz de Dios a la luz de la palabra y verá que vamos a parecernos cada día más a Él. Cuando el Señor Jesucristo le obedecía al Padre más, el mundo, ¿qué hacía con Él? Lo aborrecía. ¿Y el mundo te está aborreciendo a ti? No, a la chatica linda, ¿cómo vas a estar? No, hermano, que te aborrezcan, no te pongas triste por eso. Porque por causa del Evangelio, que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 6:24? No puede haber salvación sin la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿qué? A vida, iglesia. Es por la palabra, iglesia. Si la palabra de Dios no la escudriñamos, iglesia, ¿para dónde vamos? Dice aquí, de cierto os digo, el que oye ¿qué? El que oye ¿qué? Esta, hermanos, esta. No el libro Los 7 niveles de la prosperidad. Eso lo hacen los brujos. Pero el predicador genuino, el auténtico, saca la palabra de Dios, hermanos. Sacamos, iglesias, la espada. ¿Qué más dice? Que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene que oír y creer para tener ¿qué? Vida eterna, mis hermanos. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? 7. Y Hebreos tiene 7 características. Mire lo que dice Hebreos 4:2, hermanos. ¿Qué dice? Dice, porque la palabra de Dios, número 1, es viva. Número 2, eficaz. Número 3, más cortante que toda espada de 2 filos. Número 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Número 5, las coyunturas y los tuétanos. Número 6, discierne los
pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón, mis hermanos. La palabra de Dios, hermano. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos, iglesia? ¿Qué más necesitamos? Señor, que se le caiga la moña. Ahora salga moña. No, hermanos, por favor, hermanos, por Dios. No se dejen poner las manos de cualquiera, hermano. No impongáis las manos a la ligera, iglesia. No impongáis las manos a la ligera. Los discípulos, ¿cuántas veces lo hicieron los discípulos? ¿De dónde sacamos tanta cosa, hermano? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz, ¿no es cierto? La palabra de Dios puede partir. Escúchelo bien. La palabra de Dios puede partir. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dividir, trayendo a la mente el hecho de que Dios dividió la luz de las tinieblas y la tierra y las aguas. De la tierra y las aguas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Romanos 5, 17 al 21. Hace rato le dije que vamos a terminar, ¿no, hermanos? 17 al 21 y terminamos ahí. Pues hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que saber de qué Adán somos. Si de Adán, del antiguo Adán o el Adán nuevo, del postrer Adán. Versículo número 17. Romanos 5, 17 al 21. Iglesia, escúchalo bien. El creyente es parte de la realeza bajo el gobierno de Dios y puede reinar en vida mediante Cristo. Usted y yo podemos reinar en vida mediante ¿qué? El Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo, perdón. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más, todos, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, ¿qué dice? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de alguna manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, diga conmigo, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Si el pecado abunda, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios, hermanos. Tú y yo no podemos pecar. Tú y yo, hermanos, tú y yo tenemos la gracia de Dios. Y donde sobreabunda la gracia, el pecado no predomina, mis hermanos. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a ti, Señor. Pongámonos de pie, hermanos, por un instante. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis 4:6, mire lo que dice. ¿Cómo termina el último libro de Génesis? ¿Qué dice? Ahí, no, ahí, para atrás, ahí. Malaquías 4:6. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el último libro de Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... ¿Termina con qué? ¿Con la palabra qué? Maldición. ¿El último libro de qué? Sí. Y ahora el último libro de Apocalipsis termina con... ¿qué dice? Y no habrá más maldición. ¡Aleluya! Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Hermanos, hoy ha sido de gran bendición. Dios obró hoy sanidades, hermanos. Porque el Señor, lo importante es que Dios esté en tu corazón y en mi corazón.
porque Él como obra cuando nosotros lo tenemos grabado en las tablas de nuestro corazón. Amén. Démosle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, por este tiempo de muchas bendiciones que nos ha dado. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, este es el abrebocas de las abundantes bendiciones que tú sigues preparando para tu iglesia, mi Señor. Señor, gracias porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada para Dios, que nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Esta es tu iglesia, no es la iglesia de hombre, sino es la iglesia que tú compraste a un precio muy alto, Señor. La iglesia, Señor, que clama, la iglesia que ora, la iglesia que te bendice, la iglesia que te alaba y que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias por esta palabra profética, Señor. Gracias, Señor, por haber liberado las almas y los corazones de hermanos que tenían su mente entenebrecida, Señor. Gracias porque hoy nos ha brillado la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán hermosos son los pies tuyos y míos, iglesia, cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por esta bendición tan poderosa y sobrenatural. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Y gracias porque nosotros seamos luminares y que nosotros tengamos, Señor, y desarrollemos el ministerio de la reconciliación. Gracias por esta victoria tan grande y gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es en el sí y en el amén, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Gracias.